Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Qué privilegio saludarles en esta mañana. Quiero felicitarles por estar aquí en la casa del Señor el domingo, el primer día de la semana, celebrando juntos la gracia, el amor, la misericordia de Dios en nuestra vida. Y también, hermanos, agradecerles por sus oraciones. Algunos supieron que yo estaba un poco mal de salud y el Señor nos ha fortalecido, nos ha dado nuevas fuerzas para seguir adelante. Ustedes ven ahora el resultado de sus oraciones al estar orando por la iglesia, por los ancianos, por el equipo pastoral de la iglesia bíblica El Camino. Y quiero agradecerles porque sé que ustedes están participando, orando y apoyando la obra misionera, principalmente, que estamos enfocados en esta mañana. 70% de las personas se ponen una meta el 31 de diciembre, o algunas metas. Se recuerdan, hace 3 meses, diciembre, comenzó el nuevo año. Y según las estadísticas, el 70% de las personas que se ponen las metas no logran las metas el 31 de marzo, o sea, el día de mañana. Fue un entusiasmo con las metas, pero el 70% no los logran. Yo sé que ustedes están en el 30%, ¿verdad? De que sí están logrando sus metas, o vamos a lograr las metas. Y una de las metas, hermanos, debe ser la oración. Debe ser la intercesión. Debe ser en ponernos metas específicamente para orar, para interceder. Y ustedes van a ver el resultado de las oraciones. Y ahí en su boletín tienen un bosquejo de este mensaje que yo lo he nombrado, uniéndome al espíritu de la iglesia, renovando nuestro compromiso de orar más por nuestros misioneros. Yo quiero en esta mañana, hermanos, animarles a que dupliquemos nuestro esfuerzo, que saquemos fuerzas de debilidad para seguir orando más, no solo por los misioneros, pero sí por los predicadores, por los pastores, por los evangelistas, por los obreros que se han dedicado al ministerio, por aquellos que están trabajando en la obra del Señor, aquellos anónimos que muchas veces se levantan, ¿verdad? Y Dios los usa para predicar el evangelio de diferentes maneras. Y en este momento podemos ver, y en este boletín ustedes encuentran en la introducción del mensaje algunos pasajes que nos ayudan a pensar en esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:17. Es una oración en el contexto de sanidad, en el contexto de enfermos, en el contexto de necesidades en la iglesia. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene mucho poder, tiene mucha influencia. Dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, Dios se encarga de contestar esa oración. Y Dios está respondiendo a las oraciones de su pueblo que ora, de aquellos justos, de aquellas mujeres fieles que están intercediendo, orando. Dios contesta la oración. No solo cumplimos la misión de Dios al obedecer el mandato de ir, de hacer discípulos, o el mandato de ser discípulos a todas las naciones. También cumplimos la misión de Dios al predicar el evangelio del reino a toda criatura, cuando somos testigos fieles de Él en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, hasta las últimas condiciones de la misma muerte. Pero también, hermanos, cumplimos la misión de Dios cuando estamos orando, cuando estamos ofrendando, que recién usted acaba de depositar esa ofrenda al Señor. También ahí usted está cumpliendo la gran comisión. También usted ahí está participando con su sacrificio y con su generosidad, pero también con su bondad, y lo hace para Dios. La misión de Dios es que Dios quiere glorificar su nombre, pero Dios quiere también establecer su reino, hermanos. Cuando nosotros estamos participando, colaborando con Dios en la misión de Él, lo que nosotros estamos haciendo es avanzando su gloria, que su gloria sea conocida en todas las naciones, en todos los pueblos. Pero también la misión de Dios es establecer su reino. Dios quiere su autoridad, su dominio, su autoridad sobre toda su creación. Y nosotros como iglesia somos parte, estamos contribuyendo, estamos colaborando con esa misión.
la misión de Dios, y lo podemos hacer, como hemos dicho ahí, de diferentes maneras. Yo he escogido esta mañana un pasaje que quiero invitarle que abra su Biblia o abra su boletín, porque ahí está también, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Yo he estado orando para que Dios nos impulse en nuestro compromiso de oración, y el apóstol Pablo, al escribir esta carta en el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, en estos 3 versículos primeros del capítulo 3, Pablo nos va a enseñar 3 peticiones específicas para interceder por otros. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 3, precisamente cada versículo nos va a ayudar a recordar algunas peticiones, algunas necesidades que los obreros, los misioneros, los predicadores, los evangelistas, los maestros y pastores y líderes necesitan en su obra misionera. Leamos la palabra juntos y abra su Biblia y vea este pasaje. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En estos 3 versículos, hermanos, yo encuentro las 3 peticiones quizá más importantes que todo misionero, todo siervo de Dios, todo obrero de Dios, toda mujer de Dios necesita. En primer lugar, puertas abiertas. Que Dios abra puertas, que la palabra corra. Y lo que el obrero necesita, lo que una mujer de Dios necesita o un ministerio necesita, son oportunidades. Y aquí vemos en el versículo 1 las puertas abiertas que tienen que ser preparadas por el Espíritu Santo para que la palabra corra, que haya libertad y que la palabra corra en la vida, en el ministerio y en las realidades. Yo menciono algunas cosas ahí específicas que lo veremos en un momento. La segunda petición es por protección. Protección del maligno, protección espiritual, protección emocional y protección física. Y la tercera dice que Él os afirmará, versículo 3, fiel es el Señor que Él os afirmará y os guardará del mal. Poder en la palabra y poder en la obra. Y yo quiero, hermanos, que en esta mañana le pidamos al Señor que nos enseñe a orar así, que nos enseñe a discernir la guerra espiritual en la que estamos viviendo y las luchas que estamos viviendo, y podamos nosotros ser instrumentos con nuestras oraciones para poder penetrar en lugares difíciles donde el evangelio escasea. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en Guatemala. Esta mañana yo estoy viendo un video sobre la obra misionera en Corea del Norte. Corea del Norte es el país más perseguido. El gobierno marxista, las leyes en Corea del Norte, hermanos, están en contra del evangelio y están persiguiendo y martirizando a los creyentes. Segundo país, Arabia Saudita, el imperio del Islam, en contra de los cristianos, expulsando a los gobiernos. Y el otro país en la lista es Bután, también ahí en Asia. Necesitamos entonces levantar un fuerte esfuerzo de oración para que Dios siga abriendo las puertas en Cuba, donde la familia Enríquez pronto van a estar ministrando, y muchos obreros están penetrando en Cuba y en esos lugares. Ahora mismo en Venezuela, ahora mismo en Crimea, en Ucrania, donde la violencia ha estallado y hay una violencia nacional. Necesitamos que la palabra corra y sea glorificada, pero necesitamos que Dios proteja del maligno, del mal, a sus siervos y a sus siervas. Y en tercer lugar, necesitamos orar que Dios nos enseñe para que Dios le dé denuedo a Giovanni Nájera en Albania, donde van a estar la familia Villanueva en los próximos meses ministrando en Albania. Que Dios le dé denuedo y poder a los obreros que están en España. Usted tiene una lista de peticiones ahí en el boletín. Yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos y vamos a hacer una oración para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestro corazón y podamos fructificar para tener una vida de oración más profunda, más intensa. Y Señor, enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu
tu presencia, Señor. Enséñanos a caminar en el Espíritu tuyo, Señor. Enséñanos a discernir tu voluntad buena, agradable y perfecta. Enséñanos a conocerte como un Dios misionero, un Dios que amas a la gente, que tienes misericordia de aquellos que están yendo al infierno, Señor, y te necesitan. Señor, enséñanos a buscar tu reino primeramente y tu justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Enséñanos a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, Señor. Enséñanos a mirar hacia adelante y hacia arriba y ver la eternidad de las cosas, la eternidad de la gente, Señor. Y en esta mañana, Padre, produce entre nosotros, avívanos a un movimiento de oración, de intercesión, de súplica, de oración, Señor. Que podamos salir de esta mañana comprometidos, Señor, a ser compañeros de oración, a ser intercesores, a ser suplicadores, clamadores por la obra tuya aquí y alrededor del mundo, Padre. Y te lo agradecemos por ese privilegio y esa oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia en Tesalónica, que habla este pasaje que usted tiene ahí, fue una de las 10 iglesias que el apóstol Pablo estableció durante su ministerio. Pablo estableció 10 iglesias en un periodo de unos 30 años. Imagínense qué misionero ¿verdad? El apóstol Pablo pionero, el apóstol Pablo estableciendo iglesias, el apóstol Pablo haciendo discípulos, llegando a la sinagoga y predicando el evangelio a los judíos. Y quiero que no deje atrás Tesalonicenses, pero abra su Biblia en Hechos capítulo 17 para recordar cómo la iglesia en Tesalónica fue establecida y cómo Pablo los recuerda a ellos. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos encontramos el párrafo donde se establece la iglesia en Tesalónica. Capítulo 17, versículos 1 al 9 y alrededor. Pasando por Anfípolis, leo Hechos 17:1, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mire, este es el mensaje de la Semana Santa, ¿no? Hacia donde vamos ahora, el domingo de resurrección, la ascensión y el Pentecostés. Y algunos creyeron, versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas salieron, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así nació, hermanos, la iglesia en Tesalónica. Ahora, Tesalónica era un puerto romano, un puerto romano en esa región de Grecia, muy estratégica por la ruta terrestre y marítima. Ahí llegaron una pareja, Pablo y Silas. Y quiero que observe y recuerde a Pablo y Silas estableciendo la iglesia en Tesalónica, para que cuando leamos Tesalonicenses, leyendo este pasaje, recordemos cómo fue establecida esta iglesia. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo ante los peligros en la sinagoga? Él llegó a la sinagoga y encontró peligros en la sinagoga y en la ciudad de Tesalónica, pero ahí él iba primeramente al judío y empezó a predicar el evangelio a los judíos durante 3 sábados. Y durante 3 sábados estaba ahí predicando persistentemente el mensaje apostólico que transformó esa sociedad y trastornó esa ciudad. La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y Jesús el Mesías profetizado. Ese mensaje es el que tenemos, hermanos, y ese es el mensaje que el apóstol Pablo predica en Tesalónica.
Pero ante el ataque directo viene la violencia que se opone al evangelio. Evidentemente Pablo predica, y cuando la palabra es predicada, cuando las buenas nuevas son anunciadas, el enemigo reacciona, ¿verdad? Y el enemigo permite la violencia, bueno, saca a la luz muchas cosas y la oposición. Pero aquí encontramos a un siervo, una casa de un piadoso, Jasón, un convertido, y su casa realmente fue un lugar de protección para los siervos. Y haga de caso que usted está aplicando este mensaje a su propia vida, para que su casa y su hogar sea un lugar de protección para los siervos o para la obra de Dios, y sea un instrumento de salvación y de bendición a otros. Este es el contexto de cómo nació la iglesia a los tesalonicenses, en Tesalónica, una ciudad muy estratégica. Y Pablo después va a Berea. Pablo venía de Filipos, y los que están estudiando con nuestra hermana Anita la carta de Filipenses, que no debe perdérsela usted estudiando esta carta, recuerda que Pablo estuvo en Filipos y ahí estableció la iglesia, y luego escribe las cartas, y después se fue a Tesalónica, y ahora más adelante Pablo está escribiendo esta carta misionera y les está diciendo a los hermanos: oren por nosotros, oren por nosotros. En primer lugar, de nuevo, para que Dios abra puertas. Y este símbolo de la puerta, hermanos, es muy especial para el evangelio. Porque mire, hay un ministerio aquí que se llama Open Doors, ¿verdad? Puertas abiertas. Y es cuando Dios realmente abre las oportunidades, como cuando vino aquí el evangelio a Guatemala, ¿verdad? De muchas formas y de muchas maneras. Pues hoy el evangelio también tiene que permitirse en lugares como los cuales yo les estoy mencionando, ¿no? Esta noticia que nos llegó en esta información misionera estos días, que ya por lo menos la mitad de la población del mundo y un poquito más ya se le está traduciendo la Biblia en sus propios idiomas, quizá más. 1916 dialectos o idiomas todavía no tienen Juan 3:16 o un Nuevo Testamento o toda la Biblia traducida. Faltan 1916 dialectos, hermanos. Pueblos que no tienen todavía la Biblia traducida en su idioma. Aquí en Guatemala se va a celebrar la Biblia en mam y otros dialectos que ya está traducida toda la Biblia, gracias a Dios. Pero ¿cuál ha sido el trabajo? Misioneros que vinieron y tuvieron puertas abiertas para hacer el trabajo. Tuvieron visas de oportunidad. Y es importante, hermanos, seguir bombardeando, orando por las embajadas, por las naciones, para que Dios abra puertas en estos lugares. Cuando usted recuerde un país, póngalo en oración. Ore que Dios abra puertas, que hayan permisos para los misioneros que puedan entrar, que tengan relaciones y alianzas estratégicas, que en las relaciones hayan amistades estratégicas en el colegio. Que los hijos de los misioneros, los hijos de los siervos, nuestros propios hijos, sean una manera de que el evangelio llegue a las personas que no le conocen. Necesitamos entonces amistades estratégicas y relaciones estratégicas. Así que oremos por puertas abiertas para que Dios las abra y entren las oportunidades del evangelio en esos lugares. Pero también, hermanos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es necesario orar por protección para que seamos librados, dice la palabra, versículo 2, de hombres perversos y malos. Estamos en un ambiente, estamos expuestos a muchos peligros. Todos nosotros, hermanos, como iglesia del Señor. Pero cuando un obrero, cuando un siervo o una familia decide servir a Dios y servirle con todas sus fuerzas, el enemigo reacciona, el enemigo ataca. Y nosotros tenemos que cubrirnos con toda la armadura de Dios, según Efesios capítulo 6. Toda la armadura de Dios, ponernos para protegernos contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, que anda así atacando. Y recuerden que la parte que es favorita para él atacar no es nuestra mente, nuestros pensamientos,
qué estamos pensando, y cubrirnos y apropiarnos nosotros con las promesas de Dios en nuestra vida, que Él está con nosotros, Él es fiel, Él es soberano, Él es bueno, Él es misericordioso. Y nosotros tenemos, hermanos, que pedirle al Señor que nos ayude a interceder por esa protección. Yo quiero animarle que en esta mañana usted adquiera esa petición permanente. Oremos por protección espiritual. Que los obreros, que los hijos del Señor, nosotros la iglesia, estemos constantemente fortaleciéndonos espiritualmente. Que nuestro hombre interior, esa mujer adentro, el interior, dice, se renueve cada día. Y espiritualmente estemos más cerca del Señor, más confiados en Él, pensando en sus verdades, en su palabra. Pero también necesitamos protección emocional. Mire, cuando uno está en el campo misionero, uno experimenta esos desánimos. Y yo en las oportunidades que he estado en diferentes lugares, me doy cuenta, hermano, la sequedad, la resequedad del desánimo, de la tristeza muchas veces, de la falta de apoyo emocional. Entonces el obrero necesita amigos, necesita amigas, necesita emocionalmente sentirse fortalecido. Y puede ser que su amistad, sus oraciones, una carta, una nota, una palabra de ánimo, una palmadita en la mano, ¿verdad? Al obrero, usted lo puede recordar, significa muchísimo. Ahora usted puede usar el Skype, puede usar una red social, y usted puede conectarse, y usted puede buscar el nombre de los misioneros. Ahí está la lista de los misioneros en su boletín ahora, y recordar algunos de ellos, o al estar pensando en ellos que están aquí algunos, decir, voy a orar por protección emocional para ellos, pero también protección física. Usted puede orar: Señor, envía ángeles que cubran la vida de tus siervos en sus viajes, en sus ministerios, en sus relaciones. Una protección física a las enfermedades. Las luchas físicas están dadas. Necesitamos que alguien esté orando, hermanos, también por protección física para los obreros. ¿Seremos nosotros? ¿Nos vamos a comprometer esta mañana a orar específicamente por esto? La palabra dice, para que seamos librados, dice el apóstol Pablo, oren por mí, hermanos, para que yo sea librado, protegido, guardado, dice, de hombres perversos y malos. Y cuanto más usted que está predicando el evangelio, compartiendo la palabra, sirviendo al Señor con su empresa, su negocio, su familia, como ama de casa, con sus hijos, con sus nietos, con su hogar, con su casa, también necesitamos la protección física. Y es una protección integral, espiritual, emocional y física. Pero en tercer lugar, vemos que también la petición debe ser para tener poder, de nuevo, en palabra y en obra. Que cuando nosotros oremos y recordemos a nuestros misioneros y los obreros del Señor, estemos orando también que Dios les dé poder, les dé de nuevo, les dé autoridad. Que cuando se paren en el frente del colegio, en la universidad, o cuando se paren en los autobuses, o se paren en la cena evangelística, o se paren en el culto de resurrección, ¿verdad? Ahí nos están poniendo las peticiones la familia Lara en España, cuando tiene sus reuniones con sus amigos, sus discípulos. Ellos tengan poder espiritual, hermanos. Tengan poder en lo que dicen, pero también tengan poder en lo que hacen. En lo que hacen con sus acciones. Y nosotros podamos adquirir este compromiso de también orar, porque fiel es el Señor que les dará ese poder, los va a afirmar, los va a guardar del mal. Y cada uno de los obreros necesitan ese desafío. Los misioneros tienen varios roles: padres en sus hogares, madres, algunos tíos, abuelos. Necesitan oración, protección, para que como matrimonios y hogares haya respeto y amor en los hogares y en las casas. Oremos por eso, para que Dios guarde la vida de sus siervos. Y hermano, eso viene como resultado también de una oración intensa. Ahora,
Los que son diurnos van a orar en la mañana, ¿verdad? Y les gusta la mañana, temprano. Algunos apartan un tiempo al mediodía, otros en la noche. Pero hermanos, nosotros hemos sido llamados a orar sin cesar, a interceder. Por eso tenemos que recordar que orar es aprender a vivir en la presencia de Dios, aprender a conectarnos, que estamos haciendo lo que hacemos, pero estamos también conectados con Dios. Vamos con Dios, caminamos con Dios en sus propósitos y en sus planes. Y como claramente lo dice aquí la palabra, nosotros tenemos que interceder por los obreros que están en el campo. Ahora, algunas cosas prácticas, hermanos. No sé si a ustedes les gustan los mapas, por ejemplo. Yo traje aquí uno de mis mapas favoritos, que ahora está siendo distribuido de muchas maneras. Y quiero animarle que usted, si puede agarrar un mapa del mundo. No sé si usted tiene algún mapa de esto, pero si no, lo voy a animar que compre uno, busque uno, o lo baje del internet, y pegue un mapa del mundo enfrente de su casa y comience a orar ahí por las naciones, por los pueblos. A lo mejor usted también puede sacar una foto de un misionero. Hay algunos boletines que están poniendo la foto de los misioneros, ¿verdad? Y usted puede pedir alguna de estas fotos y colocarla en un lugar y recordar la familia misionera y recordar los nombres de los hijos. A mí me ha motivado mi hija Astrid Marie, que ella me recuerda los nombres de los hijos. Mincho me dice, ¿verdad? Se acuerda de varios hijos de los misioneros que están en Teculután, y se acuerda ella y recuerda los nombres. Qué bueno, hermano, es poder nosotros usar una de estas figuras y poder conectarnos en oración y usar estos cuadros para nosotros recordar. Quizás algunos somos más visuales y queremos ver, así que usted necesita poner la foto, recordarla quizá en el refrigerador ahí, ¿verdad? O en un lugar de la cocina, poner el nombre para estar recordando constantemente, ¿verdad? Y poner estas peticiones que Pablo nos recomienda. Otra manera de orar es orar geográficamente. Empezar por Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo. El día lunes usted puede orar por Norteamérica. Y oramos y empezamos a interceder por los gobiernos en Canadá y bajamos a Estados Unidos y luego llegamos a México. Día lunes. Día martes podemos orar por Centroamérica y el Caribe, ¿no? Los países de Centroamérica, y recordamos en oración lo que está pasando aquí en Centroamérica y el Caribe. El día miércoles por Suramérica, jueves por Europa, viernes África, sábado podemos trasladarnos en oración. No necesitamos una visa, no necesitamos ir al aeropuerto La Aurora y subir en el avión. Usted inmediatamente empieza a orar e intercede por la India, por la China, por Malasia, por los misioneros traduciendo la Biblia, y usted va a recordar esas regiones. Usted está orando, y el domingo termina en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Usted ya hizo un viaje alrededor del mundo en una semana, 7 días a la semana. Mañana empiece, lunes. Yo eso lo hago, lo he puesto en mi agenda y empiezo a recordar en mi tiempo de oración y a recordar las necesidades de los obreros en el campo. Pero eso es un compromiso personal que todos tenemos que hacer y todos tenemos que tener. No olvide orar por la familia del misionero. Ore por la familia, por la esposa, por los hijos, pero también quiero recordarles, no deje de orar por la gente donde el misionero está ministrando. Por ejemplo, aquí tenemos a la familia misioneros que van a estar en Albania, los Villanueva. Hay que orar por los albaneses en Albania, donde Herbert va a estar ministrando, o donde están ministrando los obreros, los que están en las diferentes etnias. Recordar la lengua, el pueblo, la gente donde ellos están trabajando. No olvide orar también por la gente que ellos están ministrando, los españoles. Orar por ellos e interceder por ellos, y recordar a los países menos evangelizados, a los países más perseguidos, a los países más necesitados. También hay que orar por las religiones mayoritarias. 1.300 millones de musulmanes en el mundo, que ya nos están invadiendo aquí alrededor, ¿verdad? Ya comenzamos a ver mezquitas alrededor de nosotros y muchos musulmanes. Yo recientemente estuve en un centro comercial y aparecieron 2 mujeres totalmente cubiertas
de sus velos, ¿verdad? Y evidentemente ellas son musulmanas por su atuendo, ¿verdad? Y el Islam está creciendo y está invadiendo el occidente. Oremos por las religiones mayoritarias, por la gente que no conoce a Cristo en esas religiones islámicas, musulmanas, hindúes, la religión budista, la filosofía marxista, leninista, ¿verdad? Que está controlando muchas naciones, y animistas y otras regiones que tenemos en el mundo. Entonces, en esta mañana, hermanos, tenemos el privilegio nosotros de ser intercesores comprometidos.